Sabemos que las personas que padecen una afección mental tienen una doble dificultad para recuperarse: la afección en sí y las etiquetas que reciben por padecerlas. Los sentimientos de vergüenza y estigmatización que provoca esta situación entre quienes la padecen y sus familiares son la principal causa para que muchos no sean tratados adecuadamente. No estigmatices. Ellos tienen contra qué luchar. Estoy aquí por la plena implementación de la Ley de Salud Mental. En 2010, Argentina sancionó la Ley Nacional de Salud Mental. Esta norma obliga al Estado a sustituir el modelo asilar basado en el encierro de las personas con padecimiento mental por uno de salud mental comunitaria, que les permita vivir en la comunidad con las mismas oportunidades que el resto de las personas. Entre otras cosas, la ley prohíbe la creación de nuevos manicomios y exige el cierre de los existentes para el año 2020 y su reemplazo por una red de dispositivos alternativos a la internación. A su vez, dispone que las internaciones pueden realizarse solamente cuando la persona lo consienta o en caso de riesgo cierto o inminente para ella o para terceros. Estas deben ser breves y excepcionales y solo pueden tener lugar en hospitales generales. Sin embargo, hasta el día de hoy, las medidas adoptadas para transformar el sistema de atención de la salud mental han sido insuficientes. Así lo demuestra el primer Censo Nacional de Salud Mental. La persona que parecía perdida se podía recuperar para la sociedad. Era un ejemplo de respeto a los derechos humanos. Somos claros y conscientes que no se puede reproducir exactamente en todos lados porque para poder llevar a cabo un modelo como ese hace falta además un apoyo político muy importante, que Pelé lo tiene. A partir que nosotros logramos la externación y esta hermosa política de salud mental y transformar lo que se llamaba antes manicomio de forma tan despectiva y horrorosa, se llama hoy hospitales de salud mental. A estos pacientes se los llevó a la calle y se los dejó solos. Muchos de ellos fallecieron en situaciones trágicas, que era lo que preveíamos que iba a suceder. Suicidados, quemados, asesinados. Quemados vivos, con llamas. Se abrieron 2 causas federales, 2 causas civiles y 2 causas penales, todas ellas en el lapso de 4 días, con el escándalo periodístico detrás de todo esto. Hicimos una denuncia, apoyados en ese momento por la oposición al gobierno de la provincia. Hicimos pedidos de informes, pedidos de interpelación a los ministros, y esto terminó derivando en una denuncia que en su momento hicimos ante la justicia. Denunciaban situaciones absurdas, como que en el hospital había mujeres internadas y hombres internados, como cualquier hospital. Pero que esto reflejaba una idea de fomentar la promiscuidad. Nunca se habían hecho cargo de los hechos de violencia, las violaciones y los partos que hubo en ese hospital en la época del manicomio. Generar un proceso que jerarquizaba el hospital público, cuando en realidad se había privatizado la enfermedad, era ir contra la corriente. La institución tiene que hacerse responsable en una información clara al paciente, a su familia y al propio hospital, y preparar desde la misma internación la externación. Y doy gracias a la política de reforma de haber abierto sus puertas para que estos seres se reencuentren con la familia o con un hogar que los contengan, que estén dentro de la sociedad, porque son seres humanos. Se diversificó la oferta terapéutica en todos estos años de modo tal que la consulta ambulatoria y la consulta externa ha pasado a ser la actividad central del hospital. 12 años después tenemos la satisfacción de ser, que es la única experiencia en la Argentina y una de las pocas del mundo. Ella es la madre de Chano. Y que yo no tengo un sábado a la noche. Mi hijo tiene que tener voluntad de ir, pero si no se podía ni levantar de la cama, ¿qué voluntad me hablan? Mi hijo tiene 40 años y hace 20 años que sabemos que es adicto. Y hace 20 años que damos esta batalla y que Natalia, que es una mamá de 6 hijos, que ayer me contó que internó a su hijo montones de veces mientras fue menor, y cuando su hijo ya fue mayor, con 22 años, se ahorcó en la plaza de su barrio. Lo descubrió su hermano yendo a comprar el desayuno a la mañana. Su hermano, que también consume, al mes intentó ahorcarse en la misma plaza y en el mismo árbol que su otro hijo. Pidió ayuda y no logró que lo internen, tuvo que contratar un abogado, luchó contra viento y marea para que internen a ese segundo hijo para no tener que velar otro hijo más. Ese hijo intentó ahorcarse otra vez en la comunidad terapéutica, pero tiene un tercer hijo que consume sin parar y al que no logra internar y no tiene más plata para abogados. Estoy ahora iniciando una batalla legal, mi hijo está judicializado, pero todo el mundo me dice, Marina, tené cuidado, porque cuando vaya el defensor, si va antes de los 60 días, olvídate, se va. Entonces, ¿a quién está defendiendo esa ley que dice que mi hijo se puede ir porque
momentáneamente tiene un discurso coherente el minuto que va el defensor. ¿A quién? ¿Quién defiende a mi familia? ¿Quién defiende a mi hijo que está con una gran depresión? Lo que fueron las últimas 2 semanas de mi vida, entre tantos intentos de internación, para ver si lo entienden, para ver si lo escuchan en primera persona. No me importa si la ley es buena, es mala, tiene 20, 30, 50 artículos. Yo sé que con determinados artículos de la ley no vamos a ningún lado. Sobre todo con el artículo 20, como dijo Atilio, que es el que dice que para internar a alguien se necesita la voluntariedad del paciente. ¿En qué cabeza cabe que una persona que está tomado por su bipolaridad, por su esquizofrenia, por su adicción, porque tuvo una semana consumiendo cocaína o paco o marihuana, puede decir, sí, vamos, internenme, que tengo ganas de ir y que voy a dejar de consumir? Entonces no, hay que conseguir el equipo interdisciplinario y que firme un psiquiatra, un médico o 3 profesionales. Pero cuando mi hijo está encerrado en su casa consumiendo, yo no puedo salir a buscar equipos interdisciplinarios. ¿Saben lo que me decían? Necesitamos una orden de allanamiento, no podemos entrar a su casa. Mi hijo tiene que tener voluntad de ir, pero si no se podía ni levantar de la cama, ¿qué voluntad me hablan? ¿Y qué orden de allanamiento tengo que conseguir en el momento que creo que mi hijo se está muriendo? ¿A dónde la consigo? ¿Tengo que yo saber cada día cuál es el juzgado que está de turno en la provincia de Buenos Aires? No, ¿qué saben las demás mamás? ¿A qué juzgado tienen que ir? ¿Qué orden de allanamiento tienen que pedir? Es un chiste, de verdad. ¿Hay que ir con una orden de allanamiento para salvarle la vida a un hijo? Todas las palabras, todas las cosas que diga la ley, está todo bárbaro. Todo bárbaro. ¿Cuál es el derecho de mi hijo a su salud? Mi mamá, no puedo más. Le dije, vamos al Otamendi. Logré llevarlo al Otamendi. ¿Y saben por qué estaba contenta? Porque el Otamendi está en Capital Federal, entonces yo sabía dónde era el juzgado. Fíjense qué locura. Yo sabía dónde era el juzgado y cuando lo pusieran en terapia intensiva me ponía contenta porque me iba a dar tiempo para ir hasta el juzgado a pedir ayuda. Yo lo único que sé es que el artículo 20 hay que cambiarlo. La voluntariedad del paciente. Un paciente adicto, una persona adicta, tiene su voluntad tomada, cooptada por la sustancia y no puede decidir sanamente, con sano juicio, qué es lo bueno y lo malo para él. Esto me queda clarísimo. Y el supuesto equipo interdisciplinario, yo lo tengo porque lo pago. El tiempo, no sé quién lo tiene que decir, pero no una ley. La ley no puede decir si son 30, 60, 90 o cuántos días. Yo tampoco sé cuánto. Cada paciente es individual. Quiere decir que es imposible escindir derechos humanos de salud mental, porque el cumplimiento de los derechos humanos es un condicionante fundamental en la construcción de una salud mental posible, que nunca es una salud mental absoluta, porque el proceso de atención tiene que sí o sí estar atravesado por un enfoque de derechos, el respeto a la autonomía, el respeto a la dignidad de la persona, el respeto el derecho a ser atendido, ¿no? El derecho a la asistencia, que es un derecho muchas veces vulnerado. Probablemente muchos conozcan parte de la historia de cómo se fue construyendo la ley de salud mental, no pensar cómo se llegó hasta acá, ¿no? Y además para no caer en extremos, ¿no? De pensar que la ley no se aplica, ¿no? No se aplica para nada, cuando en realidad es mucho más complejo que eso. Hay muchos aspectos de la ley que sí se aplican y que de hecho puede ser que esos aspectos que sí se aplican estén generando algunas reacciones contrarias, y además está decir que hay muchas falencias y mucha falta de implementación en otros aspectos de la ley, ¿no? La ley, como saben, es del año 2010, fue sancionada en el 2010, después de 3 años de discusión, que fueron 2 años en la Cámara de Diputados, 1 año en la Cámara de Senadores, discusión que fue abierta a la comunidad, no solamente entre legisladores, sino con organizaciones de profesionales, de usuarios, con organismos de derechos humanos, con organismos internacionales, como la OPS, que también tuvo una participación activa y hizo aportes concretos. Y tomamos, de hecho, muchos instrumentos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud para poder adecuarlos a nuestra realidad y que sean un marco de las políticas públicas en nuestro país. Y el siguiente dato importante es que en aquel momento se logró unanimidad, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Se crea, ahí en ese momento, 2010, la Dirección de Salud Mental, y empieza a haber, logramos tener una política nacional. 23 provincias
la ciudad autónoma la pondré entre paréntesis, pero en principio que haya un Consejo Federal de Autoridades de Salud Mental que se reúnen periódicamente y que coinciden en la necesidad de sustituir los hospitales monovalentes por un sistema anclado en la comunidad, por una atención comunitaria, por una red de servicios que se incluya allí donde están todos los servicios de salud, es decir, en los hospitales, en los centros de salud general. Entonces como que nos da una brújula, ¿no? Como país nos da una brújula al poder tener lineamientos claros de hacia dónde ir. Muchas provincias empiezan a jerarquizar sus áreas de salud mental y nos da también un eje a los trabajadores, a los equipos, ¿no? ¿Qué teníamos los trabajadores de salud mental antes de la ley de salud mental? Bueno, cada uno con su formación, con las características del lugar, atender al paciente. No teníamos un proyecto como colectivo de decir, bueno, vamos a construir un sistema de salud mental distinto que garantice los derechos de las personas. Y ahí advertimos que no dependía solamente de nosotros, dependía de las políticas públicas, intervenciones judiciales y dependía de las leyes, dependía de tener leyes que puedan acompañar un proceso. Entonces, está el capítulo de los derechos, está la definición central, la capacidad jurídica, ¿no? Todas las personas tienen, más allá de tener un diagnóstico o antecedentes de hospitalización, todas las personas tienen derecho a decidir sobre su vida. Ese es el principio fundamental. Hay un principio que es importante para todos nosotros, que es la interdisciplina. Es un eje fundamental que también viene a cambiar un paradigma que estaba muy instalado y muy vinculado al sistema anterior, ¿no? Al sistema de diagnóstico. Obviamente diagnóstico al modelo médico tradicional, ¿no? Cada persona de acuerdo a su característica un diagnóstico, y además a la idea de que ese diagnóstico ya de por sí nos dice el pronóstico de la persona, perdiéndose en el medio la complejidad, ¿no? La singularidad de la complejidad. ¿Cómo rescatamos la complejidad? Entendiendo que no hay una sola mirada posible, que no hay una sola disciplina posible, que el diagnóstico puede ser una herramienta de trabajo, pero que hay una complejidad que no se nos puede escapar, ¿no? En la historia de la persona, en la forma de vincularse, en el medio social en el que transita esa persona, y que todo eso hay que considerarlo tomando todas las herramientas que tenemos de distintas disciplinas. Pero eso también implica, después tenemos otro punto, otro eje importante, que es la intersectorialidad. No es posible llevar adelante una política de salud mental que no incluya la intervención de áreas del Estado que no son solamente salud, aunque desarrollo social tiene la agencia de discapacidad, educación, comunicación, el INADI, ni que hablar de vivienda, desjudicialización. El campo de la salud mental estaba absolutamente optado por el sistema judicial. Un enfoque ni de derechos ni un enfoque sanitario. Eso es prejuicio, pensar que alguien, por el solo hecho de consumir, ya no puede decidir sobre su vida. Tenemos que establecer otro criterio. El criterio que establece la ley es riesgo cierto e inminente. En ese momento, realmente, el riesgo al que está sometida la persona justifique ser algo tan grave, privarla de su libertad. Una internación involuntaria es una privación de libertad. Hay poca claridad respecto de cómo intervenir en una urgencia, cómo intervenir en el marco de la ley, ¿no? Y cómo intervenir a veces profesionalmente. Yo sé que muchas familias van a pedir asistencia, a veces el pedido de asistencia toma la forma de pedido de internación. Las demandas se interpretan, se trabajan. Obviamente, si viene un familiar preocupado por una situación de consumo o por lo que sea, y pide internación, y mi respuesta es, no está para internar y por la ley de salud mental no lo puede internar si no está en riesgo cierto inminente, salvo que sea voluntaria, la gente se va enojada con la ley de salud mental. Darle una respuesta que contenga. Capítulo de las externaciones, provincia de Buenos Aires está trabajando muy bien, con mucha fuerza, creando herramientas y externando efectivamente. Sé que en estos últimos 2 años ha habido prácticamente un 20, un 25% de externaciones sustentables en los hospitales monovalentes. Eso es una cifra enorme para tratarse de 2 años encima en pandemia, ¿no? Pero no todas las provincias están haciendo lo mismo. Así que lo pendiente es mucho, fundamentalmente tiene que ver con la creación de dispositivos de asistencia y de dispositivos de inclusión social. Fantástico, la ley dice, la reglamentación de la ley dice que la autoridad de aplicación de la ley tiene que relevar las profesiones vinculadas al campo de la salud mental y proceder a regularizarlas y organizarlas, porque, bueno, sabemos que puede haber el acompañamiento terapéutico. Hicimos ese artículo pensando fundamentalmente en acompañantes terapéuticos, pero también pensando que el día de mañana puede haber disciplinas nuevas que sean importantes para el campo de la salud mental y que habrá que regularizarlas, habrá que fortalecerlas, habrá que establecer estándares mínimos de formación. El acompañamiento terapéutico se lleva mucho tiempo como disciplina existente y tenemos todavía en distintos puntos del país como un problema de regularización, de formalización, etcétera, bueno, parece que es hora de ordenar eso, y si provincia de Buenos Aires lo está avanzando va a ser un buen antecedente para otras provincias. Miren, los problemas de los pacientes no se resuelven con debates o con palabras o con peleas buscando que yo no sea el culpable, que sea otro. Se resuelven con planes concretos. Y en la Argentina no hay un plan de salud mental. Y yo lo que quiero es actuar sobre una realidad
que está quemándonos. Las alas del pueblo tras una esperanza comienzan a volar. Y ya nadie puede, por más que lo intente, su vuelo truncar. Son mujeres, hombres, son niñas y niños, sus sueños son alas, sus voces campanas, sus manos semillas con flores de paz. Ayúdame a volar, ayúdame a soñar. Mis sueños también